Buenas tardes a todos. Bienvenidos a que tenemos hoy en este antiguo templo de la ciudad de San Luis. El área de San Luis Libro, perteneciente a la Dirección de Cultura e Identidad sanluiseña del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de San Luis, como potenciador del pensamiento, está ideado para todos los que apunten a engrandecer nuestra historia, nuestras raíces, nuestro legado. Agradece la presencia de todos ustedes y le da la bienvenida a este encuentro de la presentación de este maravilloso libro. Aplausos, por favor. Se encuentran presentes las siguientes autoridades. Por Dirección de Cultura e Identidad sanluiseña, la licenciada Karina Jordán. Por Dirección de Cultura e Identidad sanluiseña también, el señor Miqueas Rivas. Liliana Andrea Pairone agradece profundamente a la señora Mirta Aide Sotomayor por permitir a San Luis Libro ser parte de este encuentro tan emotivo de la presentación de su libro. Lamentablemente, las inclemencias del tiempo han imposibilitado su presencia en este encuentro. Mirta Aide Sotomayor Méndez nace en la ciudad de San Juan en 1953. Se recibe en la Escuela Normal Mixta Sarmiento de Bachiller Físico-Matemático. Obtiene los títulos de Química y licenciada en Bioquímica en la Universidad Nacional de San Luis, ambos con diploma de honor. Posteriormente se recibe de martillera pública, actividad que ejerce como corredora inmobiliaria hasta la actualidad. Hace el profesorado de Lengua y Literatura completo y de Ciencias Políticas hasta el tercer año en el IFEDC de San Luis. Cursa la diplomatura en Historia Argentina y Latinoamericana en la Universidad de San Luis y 2 años de Arquitectura en San Juan. Le otorgan la primera mención en la Bienal de Poesía por su poema Equivocada en el año 1988 y el segundo premio en poesía en el concurso Mi Primer Libro en el año 2013. Publicado el libro Alguna Vez, es premiada en poesía, cuento y cuento infantil en el concurso. Todos los escritores, todos, en el 2014, publicando entre otras grandes obras publicadas. Disfruta de la vida con sus 2 hijos, Augusto e Ignacio, y su nieto, Constantino. Aplausos, por favor. La fuerza de una mujer no se mide por su capacidad para soportar el peso del mundo, sino por su habilidad para enfrentar desafíos con valentía, amor y determinación. Una mujer es más fuerte de lo que cree, más valiente de lo que imagina, y es capaz de lograr todo lo que se proponga. ¿Y quién mejor que la señora Mirta Aide Sotomayor para hablarnos de la fuerza de una mujer? Les agradezco que me acompañen en este momento y realmente esta ha sido una tarea bastante complicada, la de armar este libro, porque son tantas las mujeres silenciadas e invisibilizada a través de la historia, que fue una tarea ardua. Ardua escoger aquellas mujeres que cambiaron el mundo. Yo en este libro, hago todo un estudio previo. Este estudio previo consistía en ver cómo era la humanidad, qué dioses tenía la humanidad antes de los dioses actuales. Y ahí descubro que antediluvianas eran diosas femeninas. Las diosas femeninas eran de pechos abultados, vientre prominente, y se las ofrendaba con frutos de la tierra, como es lógico, porque era como un agradecimiento a la naturaleza. Tenía un sentido porque el hombre estaba en armonía con la naturaleza. Después, cuando el hombre se hace conquistador, inventa dioses masculinos que los encabezan y los van a la batalla con ellos en la conquista. Estos dioses imponían adoración, sometimiento, y comienza toda una historia de autoridad y asimetría que es lógica con los dioses, porque incluso los mandatarios en su primer momento tenían
una triple función religiosa, política y militar. Imagínense, dueños del poder absoluto. Y no solo eso, sino que todo venía aparentemente por mandato divino, no solo por mandato divino, sino que había una estirpe real, o sea, no cualquiera podía acceder a eso. Entonces toda esta historia a mí me ha conmovido profundamente y a mí me tocó como mujer toda esta transición de la mujer que estaba en el hogar a la mujer que salió a la calle. Entonces, y como soy bioquímica, también tengo perfectamente claro que la creación del mundo se debe a la preservación de la naturaleza, la perpetuación de las especies, es a través de la unión del gameto masculino y femenino. Entonces estoy totalmente persuadida de que las mujeres somos parte de la creación, somos co-creadoras del cosmos. En esta concepción, el libro lo marca. Es una mujer, el libro se llama La constelación de Asherah. Asherah era la diosa femenina que acompañaba a Yahvé, pero mágicamente desapareció de la Biblia, como siempre, invisibilizando a las mujeres. Y es una constelación porque son 13 mujeres, cada una con un brillo propio. Por eso es una mujer con los pechos abultados, el vientre prominente porque lleva la vida en ella, y cuidando de sus pechos con sus manos y su vientre. Próximo a ella está el rostro de un hombre que se aproxima a besarla, y alrededor de ella las flores que tienen brillo, que son la constelación de Asherah, que son esos astros con brillo propio. Bueno, esa es la simbología que encarna la tapa del libro. En esta concepción empecé a estudiar las biografías. No me fue fácil, porque, por ejemplo, Tomili no existía. Zenobia prácticamente tampoco. Hipatia un poquito y así. Todas, de alguna manera, tuve que bucear muchísimo porque había poca documentación a la cual referirme. Y encima después, cuando me toca con la científica, un trabajo de Siracusa, otro estudio, otro, entonces tuve que desentrañar. Felizmente, desentrañar esto no fue difícil porque soy bioquímica y tuve que incursionar de nuevo en las matemáticas, la física y la química. Así que es un trabajo porque no me gusta transcribir lo que me dicen. Lo desmenucé, lo estudié y acá está transmitido tal cual. Así que es todo un trabajo exhaustivo, a pesar que cada historia son 4 páginas. Como yo pretendo ser escritora, que es una pretensión, no solo transcribí la vida de ellas, sino que lo más rico, si fuese historiadora, en estas pocas páginas yo transcribo textos que las pintan a ellas como seres humanos que eran maravillosos. Y aparte, como que incursiono en las letras, yo me meto en la piel de ellas. En una parte, en cada una de ellas, yo hablo por ellas. Esa es la parte literaria. Bueno, les voy a pasar a contar, si ustedes se cansan, me dicen, no hay problema. Pero les voy a contar la primera que tomo. La primera es Tomiris, una reina masajeta del siglo VI a.C. Este pueblo era un pueblo nómade del Asia Central, que estaba entre el Mar Caspio y el Mar Negro. Esas estepas nunca han sido dominadas por otros pueblos, o sea, son invencibles. Sin embargo, era un pueblo
inculto, nómade, con sus yurtas, que son esas famosas tiendas de cuero, se trasladaban en la estepa para alimentar sus caballos, porque el hombre y la mujer masajeta son una simbiosis, una conjunción con el caballo. Desde que nacen los niños ya están inmediatamente arriba del caballo y se les enseña desde muy pequeño a asestar con la flecha del arco, con la lanza, con el hacha de doble filo al blanco. Entonces por eso eran una sola cosa con el caballo y eran invencibles a la hora de entrar en batalla porque tenían ya esa práctica concienzuda desde pequeños. Bueno, estas tierras eran ambicionadas por el hombre más poderoso del mundo, el rey persa Aqueménida, Ciro II el Grande, y ambicionaba esas tierras, pero tuvo un asesor que le dijo: no, cuidadito, no, a la batalla con ellos no, porque no vas a ganar, tenés que armarte de un ardid para engañarlos, y así lo hacen. Entonces hacen una pequeña escaramuza y abandonan las tiendas con los ricos manjares persas y el vino. Y como este pueblo lo único que comía era carne que se calentaba y se cocinaba al calor de las cabalgaduras, o sea, ni siquiera al fuego, y bebían leche de yegua fermentada, no conocían estos manjares. Entonces hacen una pequeña escaramuza y se van los persas, como que las abandonan. Entonces llegan los escitas y comen y beben de esos exquisitos enseres que les habían dejado. Por supuesto que no conocían el vino y ahí estaba el ardid. El ardid consistía en que tomando vino se emborracharan, por supuesto, y quedaran desnucados. Entonces, después llegan los persas, los matan y toman prisionero al hijo de Tomidis, que se llamaba Esparja Pises. Al enterarse ella, previo a esta escaramuza, él le ofrece el regalo ahí del matrimonio, y como ese pueblo es un pueblo absolutamente libre, donde mujer y hombres eran exactamente iguales, ella se da cuenta que lo que pretende son sus tierras, por eso es que llegan a esta instancia. Bueno, como le tenía prisionero el hijo, ella le dice: devuélveme mi hijo y con vida, si no esa sed de sangre que tienes, yo te la voy a saciar. Bueno, el rey persa lo deja libre al hijo, al príncipe, y él le da vergüenza. Me encanta la cuestión del honor que hay atrás de esto, porque de la vergüenza se suicida, porque como su pueblo jamás había sido vencido, y él había sido vencido de forma tan ignominiosa, se suicida. El dolor de ella es tan grande que va a la batalla, lo vence y pide que le traigan la cabeza de Ciro II el Grande, el hombre más poderoso del planeta. Entonces ella, su dios era el sol, hace un tributo al sol, toma los cabellos de esa cabeza de Ciro y la mete en un odre lleno de sangre. Esa es la primera historia. Bueno, la segunda, les cuento la segunda, es preciosísima también como esta, es Zenobia, hasta los nombres son bellísimos. Zenobia era de Palmira. Palmira es un enclave del desierto nabateo sirio, que es la última parte de la ruta de la seda. Ella se casa con Septimio Odenato, que era que gobernaba esas tierras. ¿Por qué digo esto? Porque si bien eran los dueños de la tierra, este era un pequeño enclave entre el imperio persa y el imperio romano. Y los dos coqueteaban con esa parte maravillosa,
cosmopolita, una rica ciudad que era Palmira. El marido va a la guerra, mata a Sapor, el rey persa, en un momento que estaba distraído el Imperio Romano. Digo esto porque Palmira era una provincia del Imperio Romano, pero era tan rica que era la que más aportaba. Entonces, ante ese suceso, como estaba muy entretenida el Imperio Romano con las guerras civiles, en las cuales se mataban entre los generales para ser emperador, no le dan importancia a este avance del marido de Zenobia. Aclaro que la que acompañaba siempre a la batalla y era un igual era Zenobia. Lo matan al marido y, caso insólito, esto en el siglo III después de Cristo, los generales la designan la Augusta o la sucesora del marido, insólito. En un mundo de hombres, los generales la eligen a ella. Por supuesto que ella era una vergeta que amaba las artes, culta, bella, casta por elección, lo mismo tenía un hijo varón, ella acuña su moneda, avanza sobre parte del imperio próximo y hasta conquista Egipto. Y llevan 6 años de que ella gobierna, es nombrada señora del desierto y asume a Aureliano como emperador romano. Cuando asume Aureliano va a intentar reconquistar Palmira, Egipto y todo lo demás. Por supuesto, en Egipto logra dominarla y ella se repliega en Palmira y le manda una carta y le dice que se entregue, que no va a destruirla, sino una ciudad, podría decir, riquísima, cosmopolita, todas las culturas florecían ahí, no había competencia, digamos, de alguna manera, no había persecución religiosa, no había nada. Entonces ella se niega diciendo: yo soy descendiente de Ptolomeo. Ptolomeo, quien era uno de los generales que sucede a Alejandro Magno. Y yo, como Cleopatra, que soy descendiente de Ptolomeo, no me voy a entregar. Yo no voy a entregar mi divinidad. Bueno, no obstante, en el sitio la toman prisionera y él la lleva y la hace entrar en Roma, ricamente ataviada con sus diademas, sus joyas, y la muestra al pueblo romano. Los demás, los miembros del Senado, le cuestionaban a Aureliano por qué había tomado esa determinación con una mujer. ¿Qué? Una mujer. Entonces dice: no, esta concepción tuya es así porque no la conoces. Es absolutamente sabia, respetada, es una mujer extraordinaria. Aparte, la ubica en una villa romana y dice: y me conviene tenerla viva que muerta, porque ya aún viva, era el emblema de la libertad de Egipto y los pueblos de Oriente. Sigo. Después está la vida preciosísima, que la habrán visto quizá en películas, Hipatia de Alejandría. Hipatia también descendiente de los Ptolomeos. Esto es en el siglo IV después de Cristo, posterior a Zenobia, y ella daba clases junto con su padre, eran pitagóricos, y daban clases de matemáticas, de astronomía, geometría, física, en lo que era un complejo del saber, que era el Museum y el Serapeum. El Serapeum encima se llamaba así porque era
estaba todo el día encendidas las antorchas en honor a Serapis, que es una deidad sincrética entre griega y egipcia. A Horus también, a Osiris y a Isis. O sea, se le rendía culto a él. Entonces, ya en el siglo IV después de Cristo, después de Constantino, que determina la libertad de cultos, y después de Teodosio, que emperadores romanos, por supuesto, que definen que la religión oficial del Imperio Romano iba a ser la cristiana, empiezan como a tener muchísimo poder los obispos, sobre todo en Alejandría. Alejandría, a ver, era tan maravillosa, tenía los mejores puertos, y aparte la mejor biblioteca del mundo. ¿Por qué? Porque hacía lo siguiente: cada barco que llegaba, ellos les pedían los libros que tenían, hacían copias, se quedaban con el libro y le entregaban la copia. Entonces, lógicamente que tenía en sus anaqueles todos los libros existentes en el mundo que llegaban, por supuesto, a Alejandría. Bueno, como estaba avanzando toda una persecución religiosa contra las otras religiones, un grupo de fanáticos saquea, incendia el Serapeum, y ellos, padre, hija y estudiantes y otras personas que ahí enseñaban, se resguardan en algunas partes, sobre todo en la biblioteca, y protegen los libros, porque ya la biblioteca de Alejandría había sido quemada en otra oportunidad, donde perdieron 40.000 ejemplares. Y luego, al tiempo, el emperador romano les dice a la hueste que hagan lo que quieran con el museo del Serapeum, y a los que estaban ahí resguardando los libros, les pone una guardia para que vuelvan a sus casas. Ella se queda en su casa enseñando. Y bueno, ella había sido una docente de primer nivel en ese centro de saber, y el prefecto, que era la autoridad máxima del Imperio Romano en Alejandría, que se llamaba Orestes, había sido alumno de ella, y también otro obispo, que es Cilicius de Cirene. Y ella, a pesar de todo lo que imponía los obispos, era la persona de consúlta, porque era muy sabia, muy estudiosa, muy mesurada, como buena griega, porque los griegos apelaban siempre a dos cosas: a la arete, que es excelencia, y a la mesura. Entonces, les estaba contando que era persona de consulta. Entonces, Cirilo, el obispo, molesto por esta situación de que la máxima autoridad del Imperio Romano tuviera de asesora en todas las cuestiones a una mujer, lo cita a él y a Cilicius, y le dice que le lee como un párrafo de la Biblia, donde le dice que ninguna mujer puede ser para consulta, y que si ellos tomar esta situación, dice, es desacreditar lo dicho por Jesús, de tal manera que tuvo 12 apóstoles hombres, no tuvo ni una mujer. Entonces, que si ellos continúan con eso, esa mujer encima pagana, no dice pagana, dice atea, que en realidad, atea, y por lo tanto bruja. Por lo tanto, bruja, ¿qué le correspondía? La muerte, por supuesto. Entonces, al otro día cita al concilio, a las máximas autoridades y a los obispos, y les pide que se haga un bautismo general, conjunto. Así lo advierte. Entonces, Orestes, muy molesto, se va y la cita a Hipatia. Y le comunican, dice, vas a tener que bautizar porque corre peligro tu vida. Entonces, ella dice no, que no se va a bautizar
y pide, o sea, para ir a la casa de Orestes, una guardia la había protegido, y pide irse sin la guardia. Por supuesto que la intercepta un grupo de fanáticos, las desollan vivas. Ese era el mandato, a las brujas se las desollaba, con pedacitos de cerámica se les sacaba la piel y después se la quema. Bueno, esa es la historia de Hipatia, esta maravillosa mujer. Mejoró el astrolabio, que es un instrumento que permite definir la ubicación de los astros, que permite la navegación. O sea que si Colón llegó a América fue gracias al astrolabio que había perfeccionado Hipatia. Y también inventa un aparato que es el densímetro. Bueno, la otra que tomo es una americana, que es Micaela Bastidas, que era la mujer de Tupac Amaru. Tupac Amaru se llamaba José Gabriel Condorcanqui y era el descendiente de los incas rebeldes de Vilcabamba. Rebeldes porque no se habían sometido a los españoles. Se casa con él a los 15 años. Él era quechua hablante, hablaba latín y español y había sido instruido por los jesuitas. En el 1767 se solicita en el mundo la expulsión de los jesuitas, por supuesto que en América también. Y en 1777 se impone en América lo que se llaman las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas implicaban un tributo a la corona española, por supuesto, de los mulatos, los nativos, los mestizos, los zambos, y unos altos impuestos entre intendencia e intendencia. Y además ellos sufrían terriblemente, prácticamente llegaban al exterminio de los nativos en la mitad minera y en la mitad obrajera, que era en la que participaban las mujeres y los niños. Toda esta situación era preocupante, pero el detonante de lo que se llama la rebelión de los Andes es que se le cuestiona el curacazgo, o sea, su calidad de curaca, de cacique, de descendiente del Inca real, de esa estirpe, a José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru. Como no había un ámbito judicial para reclamar en el Cusco, él, antes voy a aclarar la situación económica de él, cómo era tan poderoso. Él era poderoso por eso, porque era curaca y tenía toda una comunidad de indios que él regenteaba, y además tenía haciendas y tenía 350 mulas para el arrieraje entre, o sea, el traslado de la riqueza desde las minas de Potosí, Puno, Cusco, hasta el puerto del Callao. Bueno, él tiene que partir a Lima a pelear por su curacazgo, y ahí se demora 7 meses y le dan como un mandato provisorio. No obstante, a instancia de los jesuitas que lo han instruido a él, él toma contacto con unos liberales limeños, donde empiezan a pergeñar liberarse de la dominación española. Vuelve al Cusco, convoca en su hacienda de Tucazuca a las personas que él opinaba lo iban a poder acompañar en esta que se llamó la rebelión de los Andes. ¿Cómo se llama? Lo convoca y hacen un pacto de sangre. Al otro día, bueno, ya comienzan a movilizarse, y la primera batalla que gana Tupac Amaru es la Sangarará. Pero Micaela Bastida, su esposa, que era solo quechua hablante,
es la que se encargaba de toda la logística. Ella se encargaba de alimentar, eran 40.000 indios, de alimentar a los indios, de pertrecharlos, de darles paga incluso, de todo. Es más, era mejor estratega que él. De tal manera que después que él, de la victoria de Sangarará, él se va hacia el sur, hacia la zona del Puno, y ahí comienza a avanzar y es declarado en los pueblos esos Dios y Señor de los incas. Ella le manda cartas, le dice que no se entretengan esos pequeños pueblos, que avance sobre el Cusco, y que destruya el puente sobre el río Apurímac, que es el que comunicaba Lima con el Cusco. Bueno, él por supuesto, ¿qué puede hacer un hombre? Perdón, desoír a su mujer. Y entonces la desoye cuando va y hace el sitio. En ese sitio, por supuesto, que tiene que huir porque ya estaban absolutamente pertrechados, habían llegado refuerzos realistas de Lima, y aparte se habían unido otros caciques celosos del protagonismo liberador de Tupac Amaru. Quiero contar algo porque es muy importante, que no nos explica nunca nadie, y yo sí me ocupé de desmenuzar el tema. Al principio toda esta rebelión fue bien vista por los criollos, incluso por sacerdotes, pero cuando empieza la conquista, queman Hacienda de los Criollos, y esta guerra que había sido esta rebelión tan generalizada, después se transforma por avanzar sobre los criollos, incendiar sus haciendas, termina siendo una lucha étnica. Entonces se le van acortando achicando los adeptos a la causa. Entonces, bueno, cuando sitia, ya les dije, el Cusco, él tiene que huir, y huyen y son traicionados, tomados prisioneros. Nunca creo yo en las sentencias del Imperio Español, en sus virreinatos, hubo una sentencia tan cruel para Tupac Amaru y ella. Tenía que ser ejemplificadora, muy ejemplificadora. De tal manera que a ella, el día primero le matan el hijo. Quiero aclarar porque ella no va a la batalla, ella no podía ir a la batalla porque ella no tenía sangre real. Los que iban a la batalla eran los caciques que podían portar armas y comandar gente en la batalla. Ella solo se ocupa de la parte logística. Bueno, ella tiene un cuello muy delgado, y primero le piden que le ponga una soga de esparto al cuello, y la soga le quedaba volando porque tenía un cuello tan fino que, bueno, quedaba volando. La hacen transitar sobre una mula por el medio del Cusco para que todos la vean, y sin sombrero, porque es como quitarle la dignidad a un quincha, andar sin sombrero. Bueno, para que todos la conozcan. Ella va camino a la muerte, ve cómo matan incluso a sus hijos antes, a su cuñada, a todos los líderes de esta rebelión, y después le toca a ella. Y también le quiere cortar la lengua, ella no se deja cortar la lengua, y bueno, con el garrote la ahorcan, y después, como era lógico, porque estaba pedido, le cortan los miembros, lo mismo hacen con Tupac Amaru, y cada miembro fue a parar a cada uno de sus lugares donde ellos habían ganado la batalla. Y después parece como mágico, pero en un caldero unen los torsos de Tupac Amaru y de ella. En el caldero de la libertad. Bueno, yo me emocioné. Bueno, después aquí en tomo
Maricós, absolutamente invisibilizado en la historia, era la hija de un marqués de Pompeña y tuvo muy buena instrucción, de tal manera que imagínense en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, ella hace obras de teatro y tiene una compañía itinerante por Francia. Y sus obras maravillosamente tocaban el poema de la esclavitud. Será una libertaria de alma. Bueno, va con su obra y, por supuesto, como es lógico, se pone en contra a todos esos nobles esclavistas y le toca ir a la Bastilla. En la Revolución Francesa ella es partidaria y hace pero era girondina, no era jacobina, porque ella era contraria a la pena de muerte. Y ella era partidaria de que el matrimonio se tenía que hacer con un contrato donde se podía renovar o no con el tiempo. Hablaba de la igualdad de los sexos, de la educación pública, era una mujer muy lúcida y de avanzada. Bueno, ella hace, porque no lo sabemos, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y por estar contraria a la pena de muerte, después de la muerte de Marat, que era el periodista, que incendiario con sus ideas de muerte, y a Robespierre, otro gran asesino, estar en contra, como les dije, de la pena de muerte, la declaran traidora y en el juicio sumario que le tocó, por supuesto, la guillotina. Bueno, después tomo Augusta Ada Byron. Augusta, totalmente desconocida. Augusta era Byron, por supuesto, era la hija de Lord Byron, y esta hija de Lord Byron, el padre la abandona a su madre cuando estaba embarazada porque era tan díscolo y fiestero, por decirlo de alguna manera, que ni se entera que tuvo una hija. Y la madre sí era de una rica familia que le da una educación pulida, maravillosa, que llamaba a las matemáticas. De tal manera que a los 17 años conoce al matemático Charles Babbage, que era un inventor, creador de la primera calculadora mecánica y del primer computador. Estoy hablando de aproximadamente año 1850. ¿Me queda claro? Bueno, y ella trabaja con él y después traduce a un matemático italiano, Menabrea, que él ya había creado una máquina analítica y al traducirlo ella incorpora conceptos que son los que permiten los programas de computación. O sea, que ella es la primer programadora que existió en el mundo. Muere muy joven, crea tarjetitas, ustedes se acuerdan al principio, las tarjetitas con los agujeritos son los que puestos en una máquina textil, repiten un diseño. Eso es obra de Ada Byron. Murió a los 36 años. Bueno, esta es otra maravillosa mujer que es Florence Nightingale. Ella era también de una familia muy adinerada, por supuesto que a ella, inglesa por supuesto, que por supuesto que como mujer lo que le tocaba era casarse y tener hijos. Y ella desde muy pequeña se dedicó al cuidado de los enfermos en su casa, adoraba esa tarea. Y ella les decía a sus padres que querían orientarlos a que se casara, tuviera hijos y siguiera el mandato social, ella decía que era el llamado de Dios para hacer el bien, lo que ella tenía. Entonces, primero, en una oportunidad, viaja a Grecia y Egipto y
recae enferma en Alemania. Y en Alemania es atendida en un hospital que era atendido a su vez por las diaconisas, y ella comprueba el orden, la pulcritud que había ahí. De tal manera que ella, que amaba el cuidado y el servicio, después va a aprender enfermería con ella. Vuelve a Inglaterra, trabaja de enfermera, termina siendo como la superiora, y también participa en una epidemia de cólera. Después, cuando se declara la guerra de Crimea, ella parte con 38 enfermeras a asistir a los enfermos, y por supuesto que morían todos, porque no había alternativa. Se morían por las heridas, se morían por las infecciones, por el descuido, sin medicamentos, por la falta total, pero total de higiene, de tal manera que el hospital de campaña estaba próximo a las aguas servidas. Las aguas no estaban potables, entonces todo empieza, como ella ya había aprendido con las diaconisas, que era muy importante el tema de la higiene, presta atención a eso y empieza a reorganizarlo sobre cuestiones de higiene, los enfermos en camas limpias, con que les dé el sol, el aire, el agua, la hervía. Y entonces ella va, con todas estas experiencias, después transcribe lo que sería la carrera de enfermería, más todo un código ético, más de la atención domiciliaria también, se ocupa de todo. Se ocupa de tal manera que estudia por datos matemáticos todo el tema de la epidemiología y hace estadísticas del tema de las enfermedades, toda su vida dedicada a esto. Y si la sanidad que hoy tenemos es gracias a Florence Nightingale. Esta es una historia muy bonita que viene, y si pueden ver la película se los recomiendo porque es preciosa. La historia de Camille Claudel. Ella nace en el sur de Francia y desde pequeña moldeaba todo con sus manos, así con arcilla. Todo lo que había a su alrededor, ella lo moldeaba. Ya a los 17 años su familia parte a París y el padre la ubica en la Academia Colarossi, donde ahí las mujeres iban para distraerse. Entonces les cobraban el doble, porque como iban para distraerse, y nadie pensaba que una mujer podía ser escultora, porque se suponía que la tarea de un escultor era solo para hombres, porque es una tarea muy dura, trabajar con el metal, trabajar con el mármol, la piedra. Bueno, ella se destaca ahí en un momento que a su profesor no está en su planta, Rodin, cuando la descubre a esta mujer maravillosa, con 18 años, que se perfecciona con el tiempo en los rostros, las manos y los pies, que es lo más difícil. Y sobre todo se admira de la plasticidad de lo que hace, porque parecen figuras vivas, y de la expresividad. Bueno, él se la lleva, por supuesto, a su taller, y como era lógico en esa época, que las mujeres no se ocupaban de una tarea de hombres, porque encima se masculinizaban, o sea, no se dejaban de ser mujer porque se dedicaban a la escultura. Ella, con mayor razón, trabajaba 12 horas diarias en su taller y terminaba extenuada. Ella entra en amores con Auguste Rodin, que era un disco de aquellos, tenía una mujer con un hijo, pero aparte terminaba con enamoramiento de las amantes, con las clientas del estudio, y ella, que era 24 años menor que él, se ponía muy mal, porque ella tuvo una relación importante con él. Y estos amores escandalosos en una Francia que cuidaba el decoro, llega a oídos de su familia, y bueno, ya hacen la guerra como es lógico. Ella queda embarazada
y parte a la campaña y no se sabe qué pasa, si ella pierde ese hijo o lo da en adopción. Vuelve y siempre, en casi todos los casos, no lo he dicho, pero acá me Carolina, todas estas mujeres maravillosas tuvieron un padre maravilloso que descubrió el talento de sus hijas y se puso al lado de ellas para que ellas accedieran al conocimiento, eran un pilar, un poste que las sostenía. Bueno, como les cuento, ella vuelve de París y pone su propio taller, donde empieza a trabajar frenéticamente, se aísla del mundo, entra como en una depresión, en una crisis paranoica, muere su padre en el interín y en esta locura que ella se sentía absolutamente perseguida. ¿Por qué se sentía perseguida? Porque ella decía que los bocetos y su obra nunca estuvo firmada por ella. Sentía que Rodin la perseguía para robarle su creatividad, sus obras. Y en una de esas crisis la familia aprovecha, le había muerto el padre que la protegía, la meten en un neuropsiquiátrico con prohibición de visitas y de correspondencia. Por supuesto, al poco tiempo, porque era una crisis nada más, ya estaba para dar de alta, pero nunca sale del manicomio. Es más, termina en un manicomio. Eso era un neuropsiquiátrico, termina en un manicomio. Y cuando Hitler, ya en Francia, declara toda esa campaña de las bocas útiles, por supuesto que un loco no era una boca útil y la terminan matando y muere y va a parar a la fosa común. Es una historia muy desgarrante. Bueno, después continúo con la maravillosísima Mania de Marie Curie. Mania es el nombre polaco. Ella nace en Varsovia, la hija menor de una familia de buena posición, muy culta, en el momento en el que Polonia está bajo el dominio ruso. Cuando ella quiere acceder a estudios superiores, no les estaba permitido, y fíjense qué cosa bonita que hacen los polacos, crean lo que se llama una universidad itinerante, iban por los domicilios enseñando. Y aparte, transgresores totales transmitían sus culturas y lo que hacía fuerte a su nacionalidad. Muere su madre, muere una una hermana por tuberculosis y como no podían acceder a estudios, su hermana mayor, Bronia, quería estudiar medicina. Entonces pactan entre las dos que ella se fuera a París y ella se iba a quedar en Varsovia consiguiendo el dinero para pagar los estudios de medicina de Bronia en París. Y así lo hace, trabaja de institutriz, y cuando Bronia se recibe, ya la convoca a Francia, a París, y ella en 3 años se recibe en física y en matemáticas. Cuando empieza a buscar un laboratorio donde trabajar, recae, porque fue una excelente alumna, en el laboratorio de Pierre-Jacques Curie. Ella con el tiempo se casa con Pierre Curie. Pierre no solo era un investigador, sino que era un gran inventor, y los aparatos que usaba en su laboratorio los creaba él. Empiezan a indagar acerca de la radiactividad, y primero aislan el polonio, que se llama obviamente polonio por Polonia, y después el radio. Y por esto, cuando el mundo científico se entera de esto, le piden que les manden los trabajos, y tenían 2 alternativas. O lo daban a publicidad o lo patentaban. Y si lo patentaban, iban a lucrar con esos conocimientos. Pero como ella, la ambición era buscar una cura para el cáncer,
deciden hacerlo público, o sea que pierden la riqueza que podrían haber obtenido por estos inventos increíbles. Por estos descubrimientos, por supuesto, como es lógico, el premio Nobel se lo quieren dar a Pierre, y él se niega a recibirlo si no es con ella. Con el tiempo, por un tratado de radioactividad, porque muere, previo a esto muere Pierre, ellos ya tenían 2 hijas, muere Pierre, trabajar en el laboratorio era durísimo, porque trabajar con la radioactividad que no se conocía, les quemaba todo, les quemaba la ropa, les quemaba la piel, y demoraba muchísimo tiempo en cicatrizar esas heridas. Ellos no sabían que era tan nociva la exposición a la radioactividad. Bueno, se desvanece un día volviendo a su casa en la calle de Pierre y es aplastado por un carruaje. Francia, el gobierno de Francia pretende darle una pensión y ella dice, no, yo soy joven, voy a seguir trabajando. Y le dan lo que sí, en la Sorbona, en la cátedra de física que había pertenecido a Pierre. Bueno, tiene toda una historia maravillosa. En un momento consigue una tonelada de radio y ya lo dona. Después, bueno, la radio lo vuelve a donar y crea el Instituto del Radio en toda Europa. Pero desde aquí les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando muere su marido, ella trabajaba con otro científico que era 6 años menor que ella, y le inventan una historia, no sé si es real o no, pero a raíz de eso la prensa la castiga tremendamente, de tal manera que se le priva en Francia, cuando todo el mundo estaba absolutamente reconocida, ser parte del Instituto de Ciencias por este hecho. Pero, ¿quién sale en defensa de ella? Su cuñado, Jacques Cuny. Cuando la Primera Guerra Mundial, ella prepara a 200 enfermeras que iban en vehículo a tomar los rayos X al frente de batalla, en el cual ella también participó, y esos vehículos que trasladaban el aparato de rayos X le llamaron Petit Curie, Le Petit Curie. Ella, no sé, debe ser única, es declarada primera bienhechora de la humanidad. Sí. Esta es preciosísima y me ha costado un montón, porque a cada una de ellas yo las quiero, definitivamente, yo las quiero cada una. Mileva Maric es la esposa de Einstein. Mileva Maric nace en Titer, en lo que sería ahora Serbia, pero era el imperio austro-húngaro. Su padre, descubrir una hija tan inteligente, no estaba permitido que estudiara, pero él le consigue un lugar en Zagreb y luego en el Politécnico de Zúrich, donde estudia física y matemáticas. Ahí conoce a Einstein y, por supuesto, arman una relación. Ambos tocaban piano, estudiaban juntos, y en un momento ella quiere hacer la tesis y le pide a un profesor, Weber, que se le permita hacer la tesis con él. Y él acepta a Mileva, pero no a Alba, por no considerarlo debidamente formado. Bueno, no obstante, cuando le toca a ella exponer su tesis, ella queda embarazada y parte a Titer, donde no se sabe qué pasó con su hija Lisa, no se sabe si ella muere esta criatura o la dan en adopción. Bueno, vuelve ella después de tener niños, se licencia. Con el tiempo Albert le dice que se van a casar si él
tiene un trabajo, porque ellos vivían de las clases de matemática, de física y de piano. Él consigue el trabajo en la oficina de patentes, donde, ténganlo presente, porque esto me tocó desmenuzarlo, trabajaba 9 horas diarias, inclusive los sábados. Donde empiezan, eso entre 1902 y 1908, y ahí comienzan a pergeñar la idear y armar lo que es la teoría de la relatividad. Pero él estaba 9 horas, 6 días a la semana, o sea, poco podía dedicarse. La que organiza los estudios, desmenuza, tiene contacto y carta con todos los científicos y físicos reconocidos del mundo, es Elba. En 1905 se publica la teoría de la relatividad y a él le dan un trabajo en el Politécnico de Zúrich. ¿Quién preparaba las clases? Elba. Entonces, él iba a Zúrich y volvía y ella le tenía preparadas las clases. Han tenido un hijo normal, el segundo hijo fue esquizofrénico y ella se tuvo que dedicar de lleno a ese hijo. No obstante, le seguía preparando las clases. Este éxito de Albert, porque ese trabajo que se publica en 1905 iba solo con la firma de él, bueno, va a ser muy reconocido, termina en Berlín, en una relación con, y lo aclaro muy bien, con Elsa, su prima, y sus 2 hijas, a las cuales adopta, desconociendo a sus hijos naturales y negándole la manutención a Minerva. Bueno, a él le piden la anulación del matrimonio y ella se niega. Yo creo que ella lo amó siempre. Y ella contestaba, no, somos Einstein. Einstein quiere decir piedra. Entonces, o sea, un bloque de piedra inseparable. Pacta finalmente con él. Ella daba clases de piano, claro, de eso vivía. Y pactan que cuando a él le dieran el premio Nobel, eso iba a ser para ella. Con ese dinero ella se compra un departamento y otro más para renta, pero toda la vida vivió de sus clases de piano. Todo esto se desmenuza, y yo lo desmenucé, y están en el libro algunas de las cartas donde se visualiza perfectamente que ella es coautora de la teoría de la relatividad. De tal manera es tan claro y evidente que Einstein nunca más produjo un trabajo científico. O sea, o lo hizo con ella o no lo hubiera hecho nunca, porque después nunca más produjo científicamente. Bueno, sigo con Liz Meitner. Ella nace en Viena, se doctora en física y también tenía un gran interés por la radiactividad. Se vincula con Planck, que era un físico reconocido, que ya había tenido el premio Nobel, pero este señor, como era lógico en esa época, no quería saber nada con las mujeres, pero ella era tan brillante que la acepta en su laboratorio, pero por supuesto todo este tiempo que yo les voy a narrar se lo pagaba su padre. Todos esos estudios que ella hacía, estaba horas en el laboratorio, la pensión, la comida, todo se la paga su padre. Después, con el tiempo, ingresa en la sección de radioactividad y en el instituto Max Planck, que era lo máximo. Empieza a trabajar con un químico. Aclaro que yo soy químico, muy distinto ser químico que físico. Y con un químico, Otto Hahn. Con Otto Hahn empiezan y descubren el protactinio, que es un elemento 231. Esto se publica, pero justo se desata la Primera Guerra Mundial y Otto tuvo que ir al frente. Pero cuando vuelve el premio, ¿para quién es? Para Otto. No solo era para Otto, sino que la desmerecen, la descalifican y le quieren dar como una medalla. ¿Cómo se llama la medallita que te dan? Bueno, para que te calme, digamos. Le dan una copia de la medallita.
lo que me encanta de estas mujeres es que nada, como ellas no buscaban los honores, no buscaban nada de eso. Es más, yo creo que ellas sabían el lugar que les tocaba en esa sociedad totalmente hecha por los hombres. Así que ellas no miraban a nada, ellas no aparecían en los trabajos, ya sabían que era así. Es más, indagando, vi que si aparecía una mujer en un trabajo, directamente no lo leían, no se leía, porque desmerecía, no sé. Bueno, era así. Entonces, después descubre ella el positrón y ya con el avance de la Alemania nazi, ella era judía, se le quita el título como primera medida y el pasaporte. Entonces tuvo que huir sin pasaporte y con lo puesto, primero a Holanda, donde avisa que va a estar por ahí, pero nadie ni la recibe. Después se comunica con Suecia y ahí le dan una cátedra, no tenía alumnos, podía tener, pero no obstante, ella de todo esto ni se aflige y empieza a investigar con un sobrino. Con el tiempo, ese trabajo que ella había hecho con Otto y Strassmann, a ella, como les dije, le dan el premio Nobel por el fenómeno, porque ambos eran químicos, yo les aclaré, eran químicos. Ella era física. Quien descubre lo que realmente pasa al impactar dos elementos químicos es ella, que es física. Ella descubre la fisión nuclear. ¿La descubre? Y por supuesto, cuando le dan el premio Nobel, ya era 1944, el trabajo había sido mucho antes y aparece en un pie de página. Bueno, cuando está en Suecia, donde empieza a trabajar, ya digo, en condiciones así mínimas, trabaja con el sobrino y descubre, no solo hace trabajo sobre la fisión nuclear, sino que descubre la reacción en cadena. La reacción en cadena es la que posibilitó la creación de las usinas nucleares que producen electricidad. Es todo gracias a su conocimiento. Y también es el principio de la reacción en cadena, es el principio de la bomba atómica. Se la invita a participar del proyecto Manhattan, que crea la bomba atómica, y ella se niega. Estas son las mujeres que yo he retratado como verán. Bueno, después se sigue a Painé, que nace en Inglaterra, y ya de chiquita era insoportable su pasión por la ciencia, no duraba en la escuela. Supongo yo que sería curiosa y volvería loca a los profesores, ¿no es cierto? Bueno, su madre no la quiere seguir. La madre era una artista plástica, ¿no? Decía que para qué va a estudiar, las mujeres no debían estudiar. No obstante, ella continúa, se gana una beca, por supuesto, porque estas mujeres tienen una pasión y una convicción en su camino extraordinario. Se gana la beca, se recibe y en un momento en Inglaterra se da una conferencia de astronomía dada por el astrónomo Harlow Shapley. Ella queda fascinada con la astronomía y cuando él vuelve a Estados Unidos le pide por favor que le permita ser parte de su grupo. Ella va, por supuesto, ni existían las astrónomas, ella lo mismo se doctora en astronomía y es tan maravilloso su trabajo de tesis que cuando lo presenta el profesor Otto Stauber dice que es el trabajo más brillante jamás presentado en astronomía. Ella indaga tres cosas maravillosas. Una es la constitución de los astros. Ella deduce que las estrellas están formadas el 75% por hidrógeno y el 25% por helio. Cuando toda la comunidad científica decía que no, que tenía la misma constitución de la Tierra, que era fundamentalmente de hierro, un poco de carbono y silicio. Bueno, terminan finalmente reconociendo esto.
ella hace toda una historia de la vida de las estrellas, ¿viste? Desde nova hasta que se extinguen, toda la historia de la vida de las estrellas, y a través de sus estudios se deduce el origen de los astros. Nada más, es simplemente lo que hace. Después, esta es preciosa, esta es para recrearnos y gozarla, porque se trata de Hedwig Kiesler. Ella era austríaca, también superdotada de pequeñita, a los 12 años, bellísima, con luna, gana un concurso de belleza y empieza a estudiar teatro. Y a los 17 empieza a estudiar ingeniería. Ella desarmaba todo y quería saber cómo estaban hechos y lo reorganizaba para que funcionara mejor. Entonces, como ella era una actriz, le piden, y era tan sumamente joven y bella, le piden que participe en una película que se llama Éxtasis. Y donde el director le dice, bueno, mira, vos corres desnuda detrás de ese bosque que yo desde acá a 200 metros te voy a tomar. La engaña y por supuesto con el teleobjetivo la hace corporalidad, pero parece en la película en primer plano, es el primer desnudo que aparece en el cine. Bueno, por esta película se enloquece con ella un magnate de la industria armamentista y se casa con ella y la tiene presa en su castillo. Ella, exasperada por esa situación, inteligente como ninguna, le pide que tomara un asistente que las va a elegir ella. Y elige una jovencita parecida a ella. Entonces, en un momento, la duerme a la chica, se viste con la ropa de ella y huye con sus joyas. Bueno, huye y termina su historia en un tren. El hombre huye con sus joyas, no se fue sin nada. Y lo conoce a Luis Mayer. ¿Quién es Luis Mayer? No me suena, de la moto Metro Goldwyn Mayer. Lo conoce en el tren, por supuesto, cuando ve a esta mujer absolutamente bella, le dice que se vaya a Estados Unidos y le ofrece un contrato por 7 años. Ella es la que aparece, la actriz del film, que todos por la edad que tenemos la conocemos, Sansón y Dalila. Y, por supuesto, 30 películas que fueron hito mundial. Es declarada la mujer más bella de los años 40 en el mundo. Es la cara de ella, es la cara de Blancanieves. Toma Disney la cara de ella para hacer Blancanieves. Pero esta mujercita curiosa se recibe de ingeniera y en su casa tenía un pequeño taller. Entre las cositas que hace, inventa la primera gaseosa con una pastillita, con ciertas burbujas la bebida. Bueno, después era amiga del magnate también de la industria y de la cinematografía, de Howard Hughes, y el gobierno de Estados Unidos le había otorgado un subsidio para que los aviones, se produjeran los aviones de línea que volaran, ¿no? Él contacta 70 científicos, ninguno logró que pasara de carretear el avión. Se lo pide a ella estudia los peces, estudia las aves, y gracias a esos estudios hoy volamos, hoy hay aviones de línea. Después, con el tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, los torpedos eran interceptados porque se interceptaba la frecuencia y los destruían antes de llegar a su blanco, ¿no? Entonces ella, con un pianista que hacía música atonal, se llama, que no es la música que conocemos, una música aleatoria, hacía funcionar 12 pianos a la vez. Con él detectan la forma de evitar que sean detectados los torpedos, que se llama por salto de frecuencia. Son 80 frecuencias que justo no toca la frecuencia del torpedo. Se lo plantean al Pentágono. ¿Qué puede ser el Pentágono de una actriz
y un pianista, aquí no van a saber la solución. No, pocas cosas. Por supuesto que es el principio del Wi-Fi, del GPS y de la comunicación inalámbrica. Bueno, eso es ella, la bella. Que es Rosalind Franklin, también una vida muy dura, muere muy joven. Nace en Inglaterra y empieza, por supuesto, estudia, se recibe en física y matemática y parte a Francia, después en Inglaterra, en trabajos de cristalografía. ¿Qué son estos trabajos de cristalografía? Es impactar sobre la materia, sobre los cristales, para rayos X, y eso da una imagen que queda plasmada en un papel. Así se determina la composición y la contextura de los cristales por esos estudios. Bueno, primero trabaja en Francia, por supuesto que a estas mujeres siempre le tocaba o el sótano o solas, y a ella le toca estar con un científico en un laboratorio de poca monta, muy envidioso de su capacidad. Ella crea una cámara especial con la cual hace lo que se llama, logra lo que se llama la fotografía 51, que es la imagen del ADN. Intentan otros dilucidar una hélice, pero ella no estaba conforme con eso de que era una hélice. Y le sustraen la fotografía y se la llevan a otro laboratorio, donde le ponen un diseñador, sería, y este diseñador deduce, en un laboratorio donde está un premio Nobel, deduce que es una doble hélice. Esto se publica en la revista Nature y por supuesto con el tiempo a estos señores que se llaman, a ver si me acuerdo, Crick y Watson, se le da el premio Nobel en medicina y en fisiología. Y ella aparece simplemente al pie de página diciendo, ella sacó la fotografía, nada más. Bueno, después con el tiempo, como siempre, ella siguió haciendo estudios y muere muy joven, creo que a los 36 años, y a otra persona con la cual había trabajado en sus estudios acerca del virus, le dan el premio en medicina, el premio Nobel en medicina. Ella me aparece porque, pues ya había muerto, ¿cómo le van a dar un premio a una mujer? Bueno, nada más. Gracias. Disculpen si me extendí. Muy bien, intrigante lo que debe ser ese libro entonces, Mirta. Sí, totalmente. Vamos a invitar a Mirta Becerra a hacer una entrega del conocimiento para Mirta Sotomayor. Obligación personal de saber el libro decía que todas las mujeres, mañana en su día, se sientan respetadas, reconocidas y amadas. Que pasen un bello y enorme feliz Día de la Mujer. De esta manera se va a finalizar el encuentro y gracias por compartir este hermoso momento con nosotros. Invitamos a todos a que tomemos un breve café. Muchas gracias.